Hola, hombres. Muy, muy feliz encuentro de estar acá conectando nuevamente con ustedes. En este último, en este último episodio, en esta última entrega de El Maestro de tu Energía, un espacio de 6 encuentros en donde hemos estado compartiendo diferentes elementos de todo esto que es nuestra energía y cómo podemos llegar a manejarla, entenderla y desde allí administrarla de una manera mejor, ¿no? Hemos estado hablando de varios temas a lo largo de estos 6 encuentros y pues hoy es nuestro cierre en en esta secuencia de temas que hemos venido manejando. Bueno, hoy tengo un cierre bastante particular. Quiero que hablemos un poco de algo con lo que iniciamos, de hecho. Planteábamos al inicio de esta serie qué es la energía, en qué consiste y cómo la percibimos, la administramos, la manejamos. Y todo esto lo presentábamos en el primer capítulo, en la primera entrega de esta serie. Y hoy quisiera reconectar con ese mismo tema, un poco del definir lo que es la energía. Y hoy muy particularmente voy a conectarlo con lo que es el Tantra, una experiencia bastante particular, una visión de lo que es la energía y bueno, y cómo esto nos afecta, cómo se moviliza con todo lo que hemos venido, digamos, como viendo y discutiendo a lo largo de esta serie de encuentros. Bueno, lo primero que quiero que tengamos claro es que todo es energía. Desde cualquier visión que lo queramos entender, que lo queramos comprender, estudiar, todo finalmente es energía. Cuando hablamos de materia, nos invito a recordar bueno, la teoría de la relatividad y a Albert Einstein explicando cómo finalmente lo que nosotros entendemos como materia, esto, o sea, nuestro cuerpo físico, por ejemplo, para empezar, pero todo nuestro mundo material, es simplemente una condensación de energía que está vibrando a cierta frecuencia, de manera que hace que tengamos la percepción de esto. Pero no somos más que partículas energéticas moviéndonos a velocidades altísimas y generando la sensación de densidad. Eso es finalmente lo que es la masa, la materia. Pero, mmm, pero en realidad, pues todo es finalmente energía. Hay diferentes niveles, quisiera decir, desde los cuales entender lo que es la energía. Voy a, como les decía hace un momento, a compartir un poco lo que es la energía desde un nivel tántrico. Y no soy experto en física cuántica para nada, pero pues voy a hacer un pequeño comentario respecto a esa percepción de lo que es la energía desde otros niveles, conceptualizaciones que pues distan del tantra. Bueno, bien, en el sentido tántrico hubo una discusión muy particular en el grupo de AMA, en el grupo privado de AMA estuvimos teniendo una discusión muy interesante porque preguntaban por la energía masculina, por la energía femenina y, y fue muy interesante el desarrollo de esta discusión y es algo que quisiera presentar acá. Sé que hay muchas maneras de leerlo, esta es una lectura, digamos, muy personal de lo que yo he estudiado, de lo que he aprendido. Y claro, y hay cierta confusión a veces respecto al género de la energía. Incluso alguien en el grupo decía, la energía no tiene género. Y tiene razón, no es que haya una energía masculina y no es que haya una energía femenina. De hecho, en Tantra, de lo que se habla es de lo siguiente. Cuando partimos del principio femenino de Shakti, estamos hablando de la energía. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra energía sexual, hablamos de energía Shakti, energía Kundalini, que está en la base de la columna. Para las personas que no están muy familiarizadas con el tema o con los términos, no se preocupen, no es nada, no voy a profundizar mucho en esto, pero simplemente como para tener esa idea del lenguaje, del uso del lenguaje que tenemos. Cuando hablamos desde el Tantra, de lo femenino, estamos hablando de la energía, hablamos de Shakti.
Cuando hablamos de lo masculino, de todo lo que encarna la energía masculina, en realidad allí no hablamos tanto de la energía, sino de la conciencia Shiva. Entonces aquí hay dos elementos que es importante tener claros y, y son como la diferenciación entre lo que es la conciencia y lo que es la energía como tal. Cuando hablamos de las cualidades de lo femenino, hablábamos de la receptividad, de la paciencia, de, eh, de la capacidad de ser receptivos, de la capacidad, bueno, o sea, como que hay diferentes cualidades que asociamos con lo femenino, con la receptividad, con la energía femenina. Y asimismo hay cualidades que asociamos con lo masculino, como la claridad, la intención, el buscar un objetivo, la capacidad de sostener, la capacidad de atestiguar. Si vemos un poco, hay de nuevo como diferentes niveles. Hay niveles a nivel de nuestra forma de ser, en términos de ser humanos. Y allí de pronto es cuando se empieza a generar un poco esta confusión. Cuando hablamos del hombre, asumimos que el hombre tiene ciertas cualidades, que son cualidades de lo masculino. El hombre es fuerte, por ejemplo, en contraste con la mujer que es delicada. Estoy generalizando, obviamente, pero esa es como la percepción que tenemos, ¿no? El masculino es el fuerte, masculino es yang, masculino es el sol, la mujer es femenina, es delicada, es energía yin, es la luna. Entonces, desde allí generamos este contraste entre estas dos energías, por así decirlo, ¿no? Pero en el Tantra, entonces, tengamos muy claro esto. Cuando hablamos de la energía como tal, estamos hablando de Shakti, de lo femenino, del principio femenino, y cuando hablamos de lo masculino, hablamos del principio Shiva, que es la conciencia. Esos son dos elementos súper importantes para tener presentes cuando estamos hablando de esta dualidad en la energía. Bien, entonces, se me trabó mi... Se me trabó mi... Listo, se me trabó mi presentación. Entonces les decía, el Tantra se describe de muchas maneras, tiene muchas definiciones. De hecho, es curioso, llevo estudiando, conectado con el Tantra desde hace más de 12, 13 años. Y la semana pasada encontré una definición nueva para mí de lo que es el Tantra. Entonces es fascinante porque siempre hay nuevas definiciones, nuevas traducciones que se hacen de la palabra, del origen de la palabra. Algunas de las que destaco son estas que aparecen ahora en la presentación. Se describe como un sistema, como un mecanismo, como una ciencia, como una filosofía. De hecho, depende de la línea de Tantra en la que tú estés trabajando o con la que tú te conectes, va a haber diferentes elementos. Hay líneas de Tantra que son supremamente fluidas, que te hablan de simplemente dejarte ser, de ser tú, y desde allí ya tienes todo lo que necesitas, siempre y cuando estés en completa resonancia contigo mismo. Y desde allí fluyes y tu vida es una práctica tántrica. Así nunca hayas estudiado nada de Tantra ni sepas qué es, ni cómo funciona, ya tu vida se convierte en una experiencia tántrica, por ser tú. Hay otras líneas un poco más ortodoxas donde hablan de que para practicar Tantra tú tienes que seguir ciertas, eh, ¿cómo te digo? Como instrucciones particulares y específicas para lograr ciertos objetivos. Entonces ahí es que hablamos de, por ejemplo, ciertos ejercicios como los que hemos compartido en nuestros grupos de hombres, las técnicas que compartimos en nuestros talleres como en el Convertirse en Hombre Tántrico, en donde les enseñamos muy esquemáticamente a, por ejemplo, tener prácticas para movilizar la energía sexual, a, por ejemplo, controlar la eyaculación con ciertas técnicas como tal. Entonces son ejercicios muy prácticos que tienen ese tipo de intención. Entonces allá hablamos ya de unos mecanismos. Cuando hablamos de una ciencia es porque el Tantra explica de alguna manera también el funcionamiento del universo. Y hay algo súper lindo, y es que
dice, como es adentro, es afuera. Cuando explicamos el funcionamiento del universo, estamos al mismo tiempo explicando cómo funcionamos nosotros como individuos, como personas, como seres individuales. Porque todo lo que sucede en ti, todo lo que vives tú, así mismo es lo que se vive a nivel universal, a nivel macro y a nivel micro. Entonces todo es como un fractal de esta realidad. Y cuando hablamos de filosofía, una filosofía es un concepto con el que yo me conecto muy particularmente, porque para mí el Tantra es un estilo de vida. Es como una filosofía que tú adoptas con respecto a una conciencia particular, con respecto a una presencia particular de ti mismo, y desde esa conciencia empieza a generar, bueno, a generar una frecuencia diferente. Ya más adelante vamos a conectar con ese tema de la frecuencia y de la vibración que tenemos cada uno. Bien, algo importante que plantea el Tantra y que tiene como objetivo, si lo queremos plantear desde esa perspectiva de un objetivo, es el poder integrar la dualidad que existe en el universo para lograr la unidad. Hace un momento les decía, claro, está el principio femenino y el principio masculino. El principio más femenino es la energía Shakti y el principio masculino es la conciencia Shiva. Lo que queremos de alguna manera es integrar los ambos y generar la unidad. Resulta que integrarlos es un ejercicio bastante interesante, porque nosotros en esta dimensión, en este plano, venimos con el chip que nos permite estar todo el tiempo haciendo distinciones y haciendo clasificaciones. Hablamos de lo bueno y lo malo, y todo esto está fundamentado en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de creencias, en nuestros juicios. Y de ahí clasificamos lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, y obviamente todo lo que existe en el universo está contemplado dentro de esta dualidad. Les decía hace un momento, hablamos del día y la noche, del sol y la luna, hablamos del masculino y del femenino, hablamos del el emisor y el receptor. Todo el tiempo, en toda nuestra interacción, siempre hay una dinámica de masculino y femenino, de dar y recibir, de ser contenido y de generar contención. Todo el tiempo estamos en esa interacción constantemente, incluso en este momento, mientras que estoy compartiendo con ustedes, yo estoy en un rol masculino porque estoy entregando una información, y tú que estás al otro lado estás recibiendo la información desde un rol femenino. Siempre estamos en este juego de la interacción. Sucede en la comunicación, sucede cuando estamos interactuando con otras personas, cuando estamos generando un proyecto, cuando estamos escuchando música, cuando estamos, o sea, en cualquier tipo de situación estamos todo el tiempo alternando entre estas dos posiciones. Y una de las invitaciones que nos hace el Tantra, o de los objetivos, si lo queremos plantear así, es de lograr generar una integración entre los dos aspectos y poderlos conectar para generar una unidad. Esto obviamente no es una práctica fácil, porque implica soltar bastante de nuestros juicios, por ejemplo, con respecto, por decir algo, lo que es bueno y lo que es malo. Si tú estás pensando todo el tiempo en términos de esto es bueno, esto es malo, eso ya genera una distancia en algunos aspectos, porque te vas a querer acercar a lo bueno y vas a querer rechazar lo malo. Ya hay un juicio que genera una separación. Y cuando hay esa separación, de nuevo, es yo soy yo, y todo lo demás es un otro. Y desde allí no hay unidad tampoco. Entonces fíjense que el integrarlo adentro, como les decía, como es adentro es afuera, el integrarlo dentro de mí va a generar esa integración también afuera de mí. Pero de entrada ya nos reconocemos como seres individuales. Y eso es una maravilla y es una experiencia hermosa que tenemos en este plano terrenal, en esta experiencia humana, ¿no? Y es el reconocerme yo como un ser individual. Yo soy yo y tú eres tú. Y yo comparto ciertas cosas contigo, estoy de acuerdo en ciertas cosas contigo, rechazo ciertas cosas tuyas, con este tipo de personas no me quiero relacionar, con este tipo de personas sí me quiero relacionar, pero soy yo interactuando con todo el resto del universo, ¿no? Como que yo contra o con el mundo.
Entonces ahí, fíjense que ahí es un reto bastante intenso el de poder generar esta integración, porque de entrada nacemos como seres individuales y crecemos con esa conciencia de que somos seres individuales independientes y aislados del resto del universo. ¿Mm? Cuando empezamos a explorar un poco más esto que les estoy diciendo, reconocemos esa conciencia masculina, esa conciencia que es como nuestro testigo, como tener, como tener este observador encendido todo el tiempo, viendo lo que estamos haciendo. Y cuando hablo del observador, hablo de esa parte de ti que te incluye completamente, pero que es mucho más de lo que tú tienes presente de ti mismo en este instante. Por ejemplo, en este mismo momento te invito a que, sin que cambies absolutamente nada, te fijes cómo estás acomodado físicamente, cómo está acomodado tu cuerpo y que lo veas simplemente. Es como si le pusieras pausa a la reproducción, pausa al video y tú te pudieras salir de la película para verte cómo estás en este instante. Entonces te duplicas, sales tú y te ves allí. Y cuando te ves, fíjate en cuántos juicios se generaron. Ve, tengo las piernas mal cruzadas o tengo una tembladera en una mano, o en un pie o en una pierna. Y de esto hablamos la vez pasada, entonces es una fuga de energía, y te vas ahí con tus juicios y con tus opiniones. Entonces fíjate cómo al prender este observador no siempre es el observador neutral, la conciencia Shiva masculina, sino que es simplemente como una autoobservación. Entonces te invito a que vayas un poco más lejos y que puedas generar esa conciencia de ti mismo, ese atestiguamiento, esa observación saliendo de ti y simplemente observando. Veo que estoy sentado así, veo que estoy respirando así, veo que me estoy moviendo así. Eso genera estas sensaciones, eso genera tales juicios. Ok, perfecto. Pero hay una parte de ti que no se engancha en toda esa observación. Esa es la conciencia Shiva. Ese es el principio masculino. Cuando tú logras observar completamente desde ese lugar de no juicio y de neutralidad. Y lo ves allá. Cuando a ese masculino le agregamos lo femenino, y cuando hablo de lo femenino es, por ejemplo, toda la energía que tenemos, eh, todo lo que estamos generando y creando constantemente, estos proyectos, estas ideas, todo lo que tenemos que administrar, toda la energía que necesitamos para movernos en nuestra vida, nuestras interacciones, nuestras relaciones, lo que nos generan las interacciones, lo que nos genera nuestra propia existencia, toda esta energía, esto es Shakti, es el femenino, es todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ese principio femenino, esa energía es nuestra propia energía sexual también. Es esa propia capacidad de sentirnos vivos. Cuando logramos generar esa integración entre esta conciencia de observarme desde mi centro, ver todo lo que está pasando sin que yo me sienta involucrado en todo esto que está sucediendo, y además soy consciente de toda esta energía, de todo lo que me pasa, de todo lo que siento en mi cuerpo, de lo que siento emocionalmente, de los pensamientos que se me disparan, de toda esta energía Shakti, termino conectando, termino integrando en lo que yo realmente soy. Aquí lo puedes llamar como tú quieras, la conciencia divina, unión con Dios, comunión con el infinito, sentir que soy uno con el todo, la conciencia yo soy, conciencia divina, no sé. Y de esto se ha hablado en muchas tradiciones. De hecho, Freud lo plantea desde el psicoanálisis como el sentimiento o la sensación oceánica, así es como se plantea desde el psicoanálisis. Y pues claro, si está en el psicoanálisis, están en muchas tradiciones, ¿no? En el concepto bíblico un poco, se habla de entrar en comunión con esta conciencia crística,
que desde el ritual cristiano, lo que hacemos cuando entramos, cuando hacemos la comunión, cuando tomamos la hostia, es simbólicamente sentir que estamos conectándonos con Jesús, que es el Hijo de Dios, estamos incorporando a Dios y reconociéndonos con Dios. Y de alguna manera estamos activando nuestra conciencia de ser Dios, porque en cuanto tú incorporas algo en tu cuerpo, eso que incorporas deja de ser ese algo externo para convertirse en ti. Es decir, tú tomas un trozo de pan, ¿m? Y cuando está fuera de ti es un pan. Cuando tú te lo comes, lo masticas y ya te lo pasaste, ya deja de ser pan, ya es parte de ti. ¿M? O sea, si tú piensas de qué de qué están hechas tus lágrimas, por ejemplo, ¿m? De qué está hecha tu saliva, de qué está hecha tu sangre, está hecho de algo que alguna vez fue otra cosa. Es decir, antes era pan, ahora es mi sangre. ¿Mm? Hay algo, hay partículas, hay moléculas que se transforman todo el tiempo a través de la digestión y se convierten en mí, en lo que yo soy. Entonces, fíjense que aquí estaba como esta intención de la comunión, que es finalmente esta unión con Dios, con lo divino, ¿no? De integrarlo a mí y reconocerlo y hacerlo parte de mí. Cuando recibo, según este ritual católico, obviamente que uso como ejemplo, cuando recibo a Jesús y lo incorporo en mí, ¿no? Cuando acepto a Jesús, por ejemplo, este es un acto femenino, hablando de nuevo, y lo recibo en mí, se genera una integración. Entonces, eso es lo que busca, la unidad. Eh, esa unidad, wow, esa unidad, como les digo, tiene que ver con la integración del masculino y del femenino, y esta imagen para mí es muy representativa porque nos permite de alguna manera visualizar esa energía que va subiendo en espiral desde la base de nuestra columna y va ascendiendo. Desde el Tantra se habla bueno, desde varias tradiciones, de hecho no solo el Tantra, pero desde varios caminos de Oriente se habla de centros energéticos. Estos centros energéticos son conocidos como chakras. Hay 7 principales centros en nuestro cuerpo, bueno, 6 principales en el cuerpo físico, uno justo sobre la coronilla, que son los 7 principales con los que se trabaja y los que más se conocen en Occidente. Y esta energía supuestamente va subiendo en espirales, activando cada uno de estos centros. Y al mismo tiempo en esta imagen vemos el tercer ojo, que es el que representa como la conciencia, esta capacidad de atestiguarnos y de salir de nosotros mismos. Pero es curioso porque cuando se habla en el Tantra de la energía Shakti, la energía Kundalini, que es esa energía que vemos acá en la imagen como de polvo de estrellas morados o fucsia, no sé, supuestamente está en la base de tu columna, está alrededor de un lingam, alrededor de un falo simbólico de energía, que es lo que representa la energía masculina. Entonces, como si toda esa conciencia estuviera en una figura fálica dentro de nosotros, desde nuestra base de la columna hasta nuestra coronilla, y la energía Shakti, el principio femenino, empieza como a dar vueltas alrededor de él, como una serpiente subiendo, que la va despertando, va activando esta conciencia, esa energía la va activando. Entonces, cuando logramos esa integración, allí es que sucede esta comunión, esta unidad. Hay algo súper lindo en el Tantra, y es que cuando se practica en pareja, a través de la unión sexual, es como un mismo ejercicio, pero como les decía, pero como es adentro es afuera, ya es con un otro, ¿no? Este ejercicio lo puedo hacer yo solo, de integrar ese masculino y ese femenino en mí, esos principios masculinos, el principio de la conciencia masculina y de la energía femenina en mí. Y cuando estoy con una pareja, también estoy haciéndolo, digámoslo, como ya más afuera. Y de hecho, esto es importante, el acto de la penetración, cuando llegamos a penetrar el cuerpo de otra persona, como hombres, penetramos el cuerpo de otra persona, generamos una comunión nuevamente, así como con la hostia, lo que les decía hace un momento. Dejamos de ser dos para convertirnos en uno. Dejamos de ser individuos para convertirnos en unidad.
Entonces acá hay un principio súper importante también tántrico, súper lindo de esa unión, de esa comunión. Y al unir esas dos energías, en este momento están representados por cuerpos. Esos dos cuerpos, masculino y femenino, se genera una integración, una conexión que nos permite ascender y conectar también con lo divino. Entonces de aquí que desde el Tantra se plantee nuestra capacidad orgásmica como una capacidad para conectar con Dios. Entonces eso es súper importante y es algo que explica, digamos, como el Tantra desde esta visión, desde esta postura del tener los dos principios, unirlos y desde allí generar esta conciencia de divinidad que somos nosotros, ¿no? Lo que les decía aquí al final de la dualidad, que es el masculino más el femenino, genera esta unión mística, así se conoce también en Tantra, esta unión mística que trasciende nuestro cuerpo, que trasciende nuestra conciencia y que nos lleva a un estado particular de conciencia, en donde sentimos esta comunión y esta unidad y esta sensación de no separación. Ya no soy un individuo, sino que soy parte de, de este todo que es el universo. Muy bien. Wow, todo esto es súper, súper intenso. Me encanta poderlo compartir con ustedes, hombres. Y bueno, ese es un tema ya como muy particular del Tantra. Si alguno de ustedes ha estado interesado en el tema del Tantra, pues bienvenidísimos también con sus comentarios. Tenemos varios espacios para donde trabajamos ya temas específicos de Tantra. De hecho, en este momento estamos con un reto muy importante en nuestra comunidad de hombres y es el reto de los 21 días de Brahmacharya, de no eyacular, de contener la eyaculación. Y está siendo bien interesante. Esto también obviamente tiene que ver con el manejo de nuestra energía, de nuestro empoderamiento y bueno, con diferentes aspectos de nuestra vida que se terminan viendo muy beneficiados del no soltar nuestra energía a través del semen y de la eyaculación. Pero bueno, esto me lleva a otro punto que es el de, bueno, el concepto de la permanencia de la energía. Se habla en diferentes escuelas, desde la física, de cómo la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La energía está cambiando constantemente. La cuestión es que desde la física que aprendimos, o la que aprendí yo, al menos, era todo bastante, digamos, como mecánico, bastante práctico, ¿no? Bastante, ¿cómo se dice? Bastante no sé, como material, como muy específico. En ese momento no hablábamos mucho de frecuencias, no hablábamos mucho de vibración, no hablábamos mucho de ondas ni de partículas, no tanto. Era algo muy concreto. Pero igual se entendía y se mantenía este concepto de que la energía simplemente se puede transformar. Y esto aplicaba a lo material. Como les decía hace un momento, la materia es simplemente una manifestación de la energía. Y recuerdo que esto lo hicieron alguna vez con una prueba hace en 1800 algo, no recuerdo en este momento. Y me pareció muy interesante el experimento porque lo que hacían era, tomaban un tronco en una cápsula completamente hermética y lo quemaban. Le prendían fuego a este trozo de madera y cuando terminaba de consumirse completamente la madera, hacían la evaluación de todo lo que había sucedido y de todos digamos, no quiero decir residuos, pero sí, como todo lo que generaba esa combustión. Entonces, calculaban los gases, calculaban la ceniza, calculaban las secreciones que había generado ese proceso de combustión y cuando sumaban todos estos elementos, finalmente daba como resultado el tronco que estaba inicialmente. Entonces era como que, claro, aunque se queme y se reduzca a cenizas, ¿sí? Cenizas que tú puedes finalmente pues, tener en la palma de tu mano cuando estabas hablando de un árbol mediano, de un arbusto, y si lo quemas y lo reduces a cenizas, pues finalmente, claro, en las cenizas te quedas con el material que está completamente deshidratado, físico y que no se pudo descomponer más, pero todo el resto del arbusto, del tronco, de lo que quemaste, se transformó en otras cosas. Se transformó en aire, en humo, en líquidos, se evaporó. Entonces, el fuego genera una transformación bastante interesante.
Es un elemento, de hecho, que desde el Tantra y desde diferentes tradiciones y físicamente tiene esta capacidad alquímica de transformar, de convertir en algo diferente lo que sea que tengamos. Entonces, eh, algo importante que quiero tener presente cuando hablamos de que somos energía es que finalmente también somos vibración. Todo es energía, todo. Lo decía al inicio de la presentación. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que percibimos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, nuestras interacciones y relaciones, todo esto es energía. Y sé que es un poco, a veces raro de entender, depende de qué tanto hayas tú profundizado en este tipo de temas, pero finalmente la esencia es que todo se convierte en energía, todo es energía, nosotros somos energía, somos una expresión de energía que está condensada y por eso se materializa y por eso sentimos. Por eso pensamos que somos materia o vemos que somos materia, pero en realidad es energía densa. Son simplemente moléculas que se repelen constantemente y eso es lo que genera la sensación de separación. Entonces, cuando esas moléculas o esas partículas subatómicas se repelen, es lo que generan que no podamos atravesar los objetos. Que ahí está esa resistencia, ¿no? Pero si no existiera esa resistencia eléctrica, pues nos disolveríamos, ¿no? No habría como esta congruencia que tenemos como materia. Somos finalmente vibración. Y al ser vibración, como les digo, todo lo que nosotros somos genera conexiones, porque estamos en un campo, en una burbuja, por así decirlo, también energética. Nuestro cuerpo es energía, pero parte de nuestro cuerpo físico, que es una manifestación, una expresión particular de la energía, estamos también generando energía de otras maneras. Y de esa energía podemos ser conscientes con un ejercicio súper sencillo, súper básico. Quiero invitarlos en este instante a que simplemente froten sus manos y al frotar sus manos con fuerza, la fricción genera una aceleración en las moléculas de nuestras manos, en las partículas de nuestras manos. Esa aceleración se da debido a la fricción que produce calor y este calor, esta fricción nos permite percibir con más facilidad esa energía. El calor finalmente es una manifestación de la energía física, de energía calórica. Entonces, cuando frotamos nuestras manos, después de un par de minutos, unos segundos, los frotamos generando de fricción y calor, al separarlas, vamos simplemente a volver a acercarlas y vamos a tener esta sensación en nuestras manos de algo que está tingling, como hormigueando. De pronto se siente como si tuviéramos espuma, cuando agarramos simplemente espuma entre las manos, y ahí tenemos una sensación diferente de nuestra energía. Y con nuestras manos, al generar esta fricción y esta sensibilidad particular, podemos llegar a percibir la energía en nuestro cuerpo de una manera diferente. Hay algo súper lindo cuando tú das un masaje, y es que tus manos también tienen chakras, como les decía antes, ¿no? Hay diferentes por todo el cuerpo. Tiene centros energéticos, hay centros energéticos en nuestras manos. Y los centros energéticos de las palmas de las manos y del dedo corazón, estos dos puntos, dedo corazón de la yema y la palma de la mano, son conexiones directas que vienen del corazón, de la energía del corazón, de la energía del centro energético del amor, que se encuentra en el centro del pecho. Entonces, cuando hacemos masaje, cuando generamos contacto con otro, estamos transmitiendo la energía de amor que haya en nuestro corazón, cuando contactamos desde allí. Entonces, estamos irradiando constantemente un campo energético, una vibración particular, una frecuencia particular, dependiendo del lugar en el que estemos. Cuando nos sentimos tristes, aburridos o con rabia, esa frecuencia es más lenta, la amplitud de la onda de energía que estamos generando a nuestro alrededor es más lenta, es más amplia.
más baja, es una baja frecuencia. Y esto hace que nos conectemos con otras entidades, organismos, personas, situaciones que vibren en esa misma frecuencia. Como que siempre vamos a conectar y atraer lo que estamos generando. Les vuelvo a decir, ya por tercera vez hoy, como es adentro es afuera. Si yo internamente siento que todo es terrible, que todo es injusto, lo que yo voy a ver y como la forma en que me voy a relacionar con el mundo es desde allí. Entonces voy a evidenciar todo lo que es terrible, todo lo que es injusto, todo lo que es doloroso. Lo voy a ver porque es la frecuencia en la que yo estoy. Es como sintonizar un canal de televisión. Entonces, o un canal de radio. Entonces, si estoy buscando en el dial, eh, yo estoy con la antena apuntando hacia ese tipo de vibración. Entonces ahí me voy a conectar con eso en particular. Igualmente, si estoy vibrando alto, si mi frecuencia está conectada con, por ejemplo, el amor, la serenidad, el gozo o el amor, todo esto genera una vibración particular, una vibración más alta, y desde allí todo lo que resuena conmigo lo voy a ver desde ese mismo punto de vista. Entonces todo veo que es agradable, todo veo que es amoroso, todo veo que es parte de un proceso que nos está ayudando a evolucionar juntos, y todo lo voy a leer desde allí. Es como la presencia, la sensación que tengo. Cuando hablamos de que todo es energía, nos invito a que tengamos en consideración, por ejemplo, un aspecto de nuestra vida tan importante como lo es el dinero, porque en ese tipo de relación evidenciamos mucho de nuestra frecuencia, de nuestro sistema de creencias. Cuando más bien se ha vuelto muy común el hablar del dinero como energía, la energía del dinero. El dinero en realidad tiene una frecuencia particular, una resonancia particular con la cual tú te conectas de una manera que depende de cómo lo veas tú y cómo estés tú internamente. Cuando hablamos del dinero como energía, hablamos de abrirnos a permitir que el dinero fluya, por ejemplo, a conectarnos con la gratitud, a conectarnos con la abundancia, pero esto es porque yo me reconozco como un ser que agradece profundamente todo el tiempo y porque yo me reconozco como un ser realmente abundante. Pero yo me veo así, yo me siento así. Ojo que esto no es una programación neurolingüística, no es, sí, yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy abundante, porque está solamente en tu mente. No es una experiencia que tú tienes. Y ahí está la diferencia entre el creer o el tener fe y el darse cuenta. Una cosa es que yo crea, con que lo incorpore en mi sistema de creencias, yo soy abundante, yo soy abundante, me lo repita todos los días a ver si me convenzo, como si no fuera cierto y me estoy convenciendo. Y otra cosa es que yo me dé cuenta de lo abundante que soy, de todo por lo que tengo que agradecer. Mi cuerpo funciona y cada órgano de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo está funcionando de una manera armoniosa, de una manera amorosa. Está haciendo su trabajo lo mejor posible. ¡Wow! ¡Qué rico! Y ahí me estoy dando cuenta de lo abundante que soy. Y desde allí, cuando reconozco esa abundancia, puedo conectarme con la gratitud. Y esa vibración genera una frecuencia particular que me permite conectar con el dinero de cierta manera. Y no crean que me estoy desviando del tema. Todo esto tiene que ver con la energía, con cómo yo soy energía y cómo estoy vibrando en frecuencias particulares que me generan relaciones particulares con aspectos como el dinero o como las relaciones. De esto también hablábamos un poco, hemos hablado de hecho ya en dos entregas de este tema de las relaciones, de cómo finalmente, de nuevo, la forma en que yo me veo a mí, la forma en que yo estoy vibrando, la forma en que yo me siento, genera el tipo de dinámicas y de interacciones que tengo con otras personas. Si yo me siento, como les dije hace un momento, por ejemplo, deprimido, aburrido, estoy cansado, y ese es mi estado natural, yo empiezo a vibrar
con personas que también se sienten en ese estado. Para mantenernos generamos una homeostasis, ¿no? Un balance de nuestra vibración. Y ahí estamos sintiéndonos mal, nos ayudamos y nos acompañamos y nos conectamos para sentirnos mal, para mantenernos en esa vibración que para nosotros es gratificante de alguna manera, ¿no? Aunque suene raro, yo sé que es como que, ay, no, yo no elijo estar deprimido, pero de alguna manera sí hay algo interno en ti que está generando o que está obteniendo una recompensa a través de esa sensación, ya sea la sensación de lástima o de reconocimiento, sea lo que sea. Esto ya es como para trabajar a un nivel terapéutico, pero estoy obteniendo algo y por eso me mantengo allí. Bueno, y del mismo modo, cuando yo me siento en una vibración más alta, más armoniosa, noto cómo mis interacciones con la gente mejoran. Cuando yo me siento bien, cuando yo me siento centrado en una energía y una frecuencia vibracional alta, digamos emocionalmente o mentalmente o en todos los aspectos, así la gente que aparezca en mi camino no vibra igual, yo no me engancho con ellos. O sea, si yo me siento bien, esto es súper común, cuando yo me siento bien, si hay un trancón o alguna situación, me afecta menos. ¿Mm? O sea, me dejo absorber menos por esa emoción externa, por esa situación externa, ¿no? Como que me puedo mantener más en mi centro y más en mi realidad, más en mi verdad, en lo que estoy viviendo en ese momento, sea cual sea. Igualmente cuando estoy vibrando bajito, me pueden decir cosas muy bonitas, pueden estar pasando cosas muy lindas, pero yo no las veo, no me conecto con ellas. ¿Mm? Estás muy centrado en tu vibración y está perfecto y pues se honra, ¿no? Se reconoce y se honra. Y hay otra energía particular, bastante particular, que es la energía del amor. Mm, Les hablo del amor como una energía, porque es una vibración, tiene una frecuencia particular, la sensación de amor, y es increíble. Incluso hay un trabajo que se hace, que descubrí hace muy poco, de respuesta muscular. Se trabaja en medicina funcional y en otras áreas también de terapia y de acompañamiento. Y es reconocer cómo tu campo energético, o sea, tú tienes energía todo el tiempo, como un montón de circuitos y de puntos. Y cuando tú te conectas, por ejemplo, con la rabia, pongámoslo así, con la rabia o con el miedo, que es una de las frecuencias más bajas, cuando tú te conectas con el miedo y para conectarte no tienes que entrar en la experiencia de miedo, no, simplemente con que digas miedo, ¿no? Tú notas cómo tus músculos cambian, o sea, tu energía cambia y eso afecta tu tensión muscular y tu fuerza, ¿no? Entonces hay una prueba que es, por ejemplo, hacer dos argollas con tus dedos pulgar e índice, las entrelazas, que queden conectadas, y simplemente te mides como tu fuerza, ¿no? Para separarlas, para intentar separarlas. Cuando tú dices miedo, es más fácil que se separe ese enlace, haciendo la misma fuerza. Y puedes hacer ese ejercicio, esta prueba, ¿no? Cuando dices miedo, se va a separar más fácil. Cuando tú dices amor, es más fuerte el enlace. De hecho, es más interesante si alguien más intenta separarte los dedos. Entonces, si tienes a alguien ahí y esa persona intenta separar tus dedos, cuando dices amor y cuando dices miedo, simplemente diciendo la palabra, generas una vibración diferente y eso afecta de inmediato tu cuerpo, tu campo energético, la frecuencia de la que les hablaba hace un momento, ¿no? Que todo el tiempo estamos irradiando esa energía, esa conexión. Entonces, el amor es, bueno, desde un sistema, desde una categoría que les decía que el miedo es la vibración más baja, el amor es la vibración más alta. Cuando yo siento amor, mi vibración energética es súper, súper elevada. Y esto tiene afectaciones que han sido comprobadas en laboratorio con respecto, por ejemplo, a tu sistema inmune. Algo que es importante en estos días, ¿no? Cuando tú vibras desde el amor, tu sistema inmune está completamente activo, está completamente alerta, está completamente, se me olvidó, lo opuesto a deprimido, completamente activo. Entonces es bien interesante para mí el reconocer cómo el amor y cómo la frecuencia del amor genera, y es una energía particular. Hay algo
que se habla en todos los planos, incluso desde la física cuántica, y es que es como si el amor fuera esa red, fuera toda esta, sí, esta red, este grid, esta parrilla energética en la cual nos movemos. Es como si estuviéramos en un videojuego donde hay un plano tridimensional en 3 dimensiones, pero todo lo que existe dentro de ese plano fueran partículas de amor. Es lo que sostiene, es la red que sostiene todo lo que está vibrando. Y, y veía el otro día que la invitación un poco es como a reconocer que es nuestro sistema de creencias el que interviene a veces, el que se interpone en el camino, porque naturalmente nosotros entramos en este grid, en esta red, sí, red de amor, porque somos parte de esa misma creación, somos parte de este universo que está creado a partir del amor. Y, y cuando empezamos a tener creencias respecto a, desde pequeños obviamente, de no soy lo suficientemente bueno, tengo que hacer ciertas cosas para ganarme el amor de alguien, me han rechazado varias veces, he sentido resentimiento y he rechazado a otras personas. Eso es como si empezara yo como a cubrir de alguna manera esta conexión de amor y esta esencia de amor que tengo, que me permite florecer, que me permite estar en armonía todo el tiempo. De nuevo, volviendo al punto del Tantra, por ser yo. O sea, el hecho de que yo exista en mi individualidad es ya un privilegio y es algo que me da el derecho de sentir amor y de fluir en abundancia y en gozo en esta existencia. Pero bueno, es obviamente una teoría y muchas otras teorías respecto al, por ejemplo, al karma, y entonces que no, que hay algunas almas que tienen que sufrir, hay otras que, porque es parte de su aprendizaje, hay otras que hablan, por ejemplo, del mismo karma, pero ya más como una acción, como una reacción de una acción pasada. Ay, yo hice algo muy bueno, mi karma es bueno. Yo hice algo muy malo en otra vida o en mi infancia o hace unos días, entonces voy a recibir algo malo para mantener ese balance, ¿no? Entonces, pues ya cada quien lo va experimentando y lo va viviendo de la manera en que así lo sienta. Pero siento que esto ya es como una aproximación. Lo que estoy presentando acá es simplemente una postura. Obviamente no es una verdad absoluta para nada. Y ya creo que es más una invitación a experimentar y a sentir. Hablé un poco de Tantra hoy, hablé un poco bueno, de otras teorías, de los balances de las energías, de la frecuencia que tú emites. Y bueno, y esto tiene que ver también con algo de física cuántica y de otros temas a nivel energético que son para mí bastante interesantes y que nos dan bastantes pistas, por así decirlo, sobre el funcionamiento del universo. Como les digo, todo el universo es energía que está constantemente transformándose, cambiando. Y nosotros somos parte de ese proceso. ¿Mm? Antes de que tú nacieras, ¿qué eras tú? ¿Dónde estabas? ¿No? Y algo sucedió que hizo que se materializara, que esa energía que eres tú, se materializara en este cuerpo. Bueno, en este instante, pero en un par de instantes va a ser un cuerpo diferente. Varias células se habrán muerto, otras se habrán regenerado. Estamos en un cambio constante. Lo que pasa es que no lo notamos. Y somos parte de ese cambio constante, de esta transformación constante de la energía. Entonces, como les decía hace un momento, mi invitación es a conectar con esta energía del amor y poder trascender desde allí. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir por hoy, hombres, hermanos. Espero que lo hayan disfrutado. Aquí voy a cerrar la transmisión que va a quedar en el video de YouTube. Entonces, muchas gracias por estar viendo este video. Recuerden que se les ama.